El hinduismo comenzó a desarrollarse entre el año 500 y el 300 antes de nuestra era. No tiene ningún fundador en específico y tiene raíces diversas, además de que floreció en el periodo medieval con el declive del budismo en la India. El hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, después del cristianismo y el islam. Originalmente, el hinduismo proviene de la populosa India, por lo que su difusión es muy alta, con unos 1.000 millones de personas, y el 92% de todos los hindúes vienen de la India. Con más de 3.500 años, es también una de las religiones más antiguas que aún hoy está extendida. Después de la India, los países con más población hinduista son Nepal, Bangladesh, Indonesia y Pakistán. El hinduismo abarca el 79.80% de la población en India. Esto equivale a 1.14 mil millones de personas. En el segundo lugar se encuentra Nepal, ocupando el 81.30% de la población. Esto equivale a 24.42 millones de personas. Bangladesh ocupa el tercer puesto, siendo el 9.6% de la población. Esto equivale a 16.26 millones de personas. En el penúltimo puesto se encuentra Indonesia, con el 1.7% de la población, equivale a 4.65 millones de personas. El último de la lista es Pakistán, con 2% de la población, esto equivale a 4.63 millones de personas. Los hinduistas aceptan como texto sagrado la literatura védica, que abarca gran cantidad de textos antiguos. Todos los hindúes tienen una reverencia profunda por el más antiguo de sus libros sagrados, los Vedas. Esta colección se divide en 4 libros, entre estas que fueron escritos con anterioridad al año 1000 a.C. Los nombres de estos 4 principales son el Rig Veda. Este es el más antiguo de los Vedas, que contiene más de 1000 himnos escritos en sánscrito, dirigidos a los dioses de los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. El segundo es el Samaveda, o Veda de las melodías. Es una recopilación de estrofas. Es como un libro de cantos. Luego tenemos el Yajur Veda, o Veda de las fórmulas. Este recoge principalmente las fórmulas de los sacrificios. Por último, contamos con el Atharva Veda. Este recoge el saber de los magos, sacerdotes y contiene las fórmulas mágicas y conjuros. Otro de los escritos religiosos para ellos es el Sirimiti. Este significa literalmente lo que se recuerda. Es un cuerpo de textos generalmente atribuidos a un autor, tradicionalmente escritos pero constantemente revisados, en contraste con Srutis, que es la literatura védica. Estas se transmitieron verbalmente a través de las generaciones y se arreglaron. Es un trabajo secundario a derivado y se considera menos autoritario que los Vedas, excepto en la escuela, que es la filosofía hindú. También hay que añadir que a la literatura anterior hay 2 grandes epopeyas que han dejado un particular sello en el alma de todo hindú. El Ramayana, que nos presenta al dios Vishnu, que es el preservador. En su 7º avatar, que es la encarnación, aparece encarnado como el príncipe Rama. La misión de Rama sobre la tierra era salvar a la humanidad del mal, representado por el gobernante de los gigantes, el rey Ravana. Y el otro gran epopeya es el Mahabharata, que tiene mayor influencia. En esta epopeya, Vishnu, en su 8º avatar, se encarna como Krishna y expone sus doctrinas en una sección llamada Bhagavad Gita, que significa la canción del Señor. Esta gran obra poética ha ganado lectores por todo el mundo. Tan sagrado se consideran los hindúes al Mahabharata que creen que leyéndolo destruye todo pecado y crea virtudes. El hinduismo es una religión bastante compleja y diversa, la cual realmente tiene una amplia variedad de dioses y diosas. Algunos son venerados como principales y otros como secundarios. A continuación, explicaré algunos de los principales dioses del hinduismo junto con sus funciones sagradas y atributos. Tenemos a Brahma. Es el dios creador del universo y se le atribuye la creación del mundo y a todas las criaturas vivas. Es representado con 4 cabezas que simbolizan los 4 Vedas, los textos sagrados del hinduismo. Vishnu es el dios preservador del universo y se le considera el protector de la vida y el orden cósmico. Es conocido por sus 10 encarnaciones, avataras, siendo la más famosa el señor Rama y el señor Krishna. Se representa con 4 brazos que simbolizan su omnipotencia y su capacidad para actuar en el mundo. Shiva es el dios destructor del universo y también es conocido como el señor de la danza cósmica. Se le atribuyen poderes de destrucción y regeneración y se le considera el dios de los yogis. Se representa con 3 ojos, uno de los cuales representa la sabiduría divina. Durga es una diosa guerrera y protectora que se considera una manifestación de la energía divina femenina. Se le representa con múltiples brazos y se le suele asociar con el tigre o el león. Ganesha es el dios con cabeza de elefante y es considerado el dios de la sabiduría, la inteligencia y el éxito.
Es también conocido como el removedor de obstáculos y se le suele invocar al comienzo de cualquier proyecto o actividad importante. Por último tenemos a Hanuman. Es un dios mono que se considera el devoto más fiel de Rama. Es conocido por su valentía y fuerza y se le atribuyen poderes de protección y curación. Cada uno de estos dioses y diosas tienen una rica historia y simbolismo en la mitología hindú y son adorados en diferentes formas y con diferentes rituales según las tradiciones regionales y personales de los seguidores del hinduismo. El hinduismo engloba diferentes prácticas espirituales y religiosas como la meditación, las peregrinaciones, la oración, encaminadas a conseguir los 4 objetivos vitales de cualquier varón. Primero es el Dharma, son los principios morales y obligaciones. El segundo se denomina Artha, es la riqueza y el trabajo. Luego tenemos el Karma, que son los deseos y pasiones, teniendo de último el Moksha, que es la libertad y conciencia absoluta. Es el último propósito del hinduismo. Para conseguir dicha liberación hay 3 caminos, el de la acción, que se llama Karma Marga, el del conocimiento, que es Namarga, y el de la devoción, Bhakti Marga. Además, cuenta con un sistema de castas que es de los órdenes de jerarquía social más antiguas, ya que nacen alrededor del año 1000 a.C. Concretamente, Purusha, que es el varón, es el ser supremo, considerado como la base del estamento y del cual se originan las otras 4 castas. Las 4 castas son, siendo la primera los brahmanes, que son los sacerdotes y maestros que dirigen el culto o ceremonia. Este se les considera la carta superior o dominante. De ahí siguen los kshatriyas, que son los políticos y soldados. De ahí los vaishyas, son los agricultores, ganadores, comerciantes y artesanos. Y por último son los shudras, campesinos, esclavos, sirvientes, obreros y trabajadores. De ahí tenemos uno extra que se llaman los Dalits. Estos eran considerados los marginados, que eran excluidos de la sociedad por ser la casta más baja que existe, por eso luego no se cuenta. Y entre sus funciones para seguir sobreviviendo hacían los más bajos los trabajos, como por ejemplo limpiar los inodoros. La religión se basa en que Maya, aquello que es material, lo que se ve, es irreal, mientras que Brahman, que es lo intangible, es lo que es real. A través de las diferentes prácticas espirituales, pretenden terminar con esta ilusión de realidad, acabando así con la reencarnación. El Diwali es el festival más importante del año en la India, un periodo para celebrar el triunfo de la luz sobre la oscuridad, del saber sobre la ignorancia y del bien sobre el mal. Los 5 días de Diwali, celebrado por más de 1.000 millones de personas de diversos credos en toda la India y en su diáspora, se caracterizan por los rezos, los banquetes, los fuegos artificiales, las reuniones familiares y los donativos. Para algunos, el Diwali también marca el comienzo de un año. Las fechas de ese festival se basan en el calendario lunar hindú, que marca cada mes según el tiempo que tarda la luna en orbitar alrededor de la Tierra. El Diwali comienza justo antes de la llegada de la luna nueva entre los meses hindúes de Asvina y Kartika, que normalmente coinciden con los meses de octubre o noviembre del calendario gregoriano. ¿Cómo se celebra el Diwali? Del mismo modo que las leyendas del Diwali difieren entre regiones, también lo hacen los rituales. Lo que tienen en común la mayoría es la abundancia de dulces, reuniones familiares y el encendido de lámparas de arcillas que simbolizan la luz interior que protege cada hogar de la oscuridad espiritual. En el hinduismo existen varias versiones de la historia de Diwali, que varían entre comunidades geográficas. Sin embargo, son cuentos épicos acerca de una victoria lograda por hombres considerados la encarnación del dios hindú Vishnu, que sustenta el universo y cuyo papel es restaurar el equilibrio entre el bien y el mal en tiempos difíciles. En general, cada uno de los 5 días del Diwali tiene su propia importancia. En el primer día, la gente le reza a la diosa Lakshmi. En el segundo día, las diyayas se colocan en la casa recién limpiada. También se conmemora el triunfo de los dioses Kali y Krishna sobre el demonio Narakasura. El tercer día es el más importante. La gente puede ir al templo en honor a Lakshmi o reunirse con amigos y familiares para celebrar un banquete y encender fuegos artificiales. El cuarto día marca el comienzo de un año nuevo y un momento para intercambiar regalos y buenos deseos. Finalmente, el quinto día suele ser el día de honrar a los hermanos. Holi o festividad de los colores es uno de los mayores festivales de la India y de acuerdo con el calendario hindú se celebra el día de la luna llena del mes Falgún y pues en este festival se celebran las buenas cosechas y la fertilidad de los campos y todo esto comienza con su víspera cuando se enciende una hoguera y la gente se reúne frente a ella y se realizan ritos religiosos y rezan para que la maldad se vaya de su interior. El budismo y el hinduismo comparten varias similitudes y también hay algunas diferencias notables. Ambas religiones tienen su origen en la India y comparten ciertos elementos comunes en su filosofía y prácticas religiosas. Sin embargo, el budismo se originó como una reforma del hinduismo y ha evolucionado en una dirección diferente.
El budismo se originó en el siglo VI a.C. como una reforma del hinduismo, con el objetivo de enfatizar en la necesidad de eliminar el sufrimiento humano y alcanzar la iluminación espiritual. La principal diferencia entre ambas religiones es que el budismo no reconoce la existencia de un dios creador o deidades que rigen el universo. El budismo se enfoca en la realización del nirvana, que es la liberación del ciclo de sufrimiento y renacimiento en el que se cree que los seres humanos están atrapados. A pesar de estas diferencias, el budismo y el hinduismo comparten varias similitudes. Ambas religiones promueven la meditación y la búsqueda de la verdad espiritual para lograr la liberación del sufrimiento. También comparten la creencia en la reencarnación y la ley del karma. En ambas religiones se cree que las acciones realizadas en la vida anterior tienen consecuencias en la vida presente y futura. Además, ambos sistemas religiosos tienen una rica tradición de textos sagrados que incluyen relatos de enseñanzas, parábolas y otros escritos que describen la experiencia espiritual. Los dos también utilizan una variedad de prácticas como rituales y ceremoniales, incluyendo ofrendas, peregrinaciones y la veneración de figuras religiosas. Bueno, yo creo que fue una religión bastante nueva para mí. Lleva bastantes dioses que la verdad no conocía y bastantes costumbres que sinceramente me parecen bastante sorprendentes. Fue una nueva cosa para mí y espero la verdad investigar más sobre esto y pues querer pues adentrarme más a esa cultura. A mi parecer se me hace una religión muy compleja, muy distinta e interesante. Realmente me hace sentido todo lo que dicen de estos. Además tiene una larga historia, desde antes de Cristo tienen muchos de sus libros, como por ejemplo son los Vedas. Además hay cosas con las que yo difiero, como la creencia que el hombre está en la cabeza de todo eso de la casta, que pues yo no estoy muy de acuerdo, ya que no me parece adecuado que hayan unos estándares y roles predeterminados para cada género. Otra cosa es que me parece que es muy distinta a la cristiana y occidental de aquí. Bueno, no tanto, porque hay cosas que sí están como que puede que son diferentes, pero en la misma parte son similares, si es que me explico. Yo como persona no creyente, pues luego me interesa mucho leer de otras religiones y pues hinduista nunca había leído, entonces me parece buena. Pues en mi opinión, pues todo este trabajo de investigación fue como... me ayudó mucho para conocer cosas nuevas de una religión que no conocía como que tan a fondo, y siento que es como que importante pues simplemente para tener una idea de las cosas que nos rodean, y siento que fue como que muy interesante porque siento que mis compañeros y yo aprendimos cosas nuevas y nos ayuda como que a entender un poco más el contexto en el que viven estas personas y por qué actúan de cierta manera, y también, no sé, como que nos ayuda a ser más empáticos tanto con esta religión como con cualquier otra. Y como todo, la investigación nos ayuda, como ya dije, a entender nuevos contextos y a ser más empáticos con las personas que nos rodean y a ser más respetuosos con sus creencias y con sus religiones. Se me hizo una religión muy interesante, aunque hay algunos puntos en los que no estoy de acuerdo. Se ve que realmente, como es una religión muy antigua, abunda mucho lo que es el machismo, el racismo y el clasismo, pero dejando todo eso de lado, realmente se trata sobre llegar a la perfección o a llegar a lo que es la perfección del ser humano y del respeto y la tolerancia. Hay que recordar que pues hay que respetar todas las creencias, sin importar que no estés de acuerdo o simplemente sea diferente de la tuya. Como conclusión, lo que puedo decir es que estas dos religiones tienen cada una aspectos totalmente diferentes, y aunque una se ramifica de la otra, logró poder evolucionar a un punto en el que es una religión totalmente practicada por muchísimas personas que son diferentes entre sí. Y aunque estas religiones se iniciaron en un principio en lo que es la India, actualmente en todo el mundo podemos encontrar como gente que sigue estas tendencias, estas religiones, y que las hacen parte de su vida. Por ejemplo, podemos encontrar muchísimos de los países asiáticos, y aunque aquí no es tan notorio, sí hay personas que lo deben de hacer, y pues yo creo que es importante informarnos para poder tener como una postura limpia y una postura no grosera al respecto, y aún así mantenernos informados, porque considero que es como información general que deberíamos saber sobre el mundo.